un proyecto sostenible para el agro. Esta noche nos acompaña el padre Silvino Mina, creador de esta fundación, y Ricardo Batioja, su gerente. Además están con nosotros la antropóloga social y cultural Angael Viló, coordinadora de nuestra mesa de bioseguridad, y el ingeniero Javier Villacid, gerente de Agropaís y mentalizador de la Ruta del Agro. Bienvenidos. Quiero saludar en este momento también a los voluntarios por el agro que están siguiendo esta presentación vía Zoom. Gracias por acompañarnos y por respaldar constantemente nuestras iniciativas. También quiero dar la bienvenida a quienes se están conectando vía Facebook Live y están siguiendo esta transmisión. La Fundación Amiga, una institución sin fines de lucro que inició sus funciones el 3 de julio de 1992, desde su constitución, ha trabajado arduamente en la organización y materialización de una obra física que le permita alcanzar los objetivos de ayuda social y dignificación de las personas de escasos recursos económicos, sin distingo de edad, sexo, etnia, cultura o religión. En la actualidad cuentan con un centro de capacitación artesanal de varones, otro para madres solteras, 3 centros de desarrollo infantil, un centro gerontológico diurno, una escuela de fútbol y la unidad educativa San Daniel Comboni, en la que ofrece educación para 2.200 estudiantes. La Fundación Amiga se fundó para dar soluciones a los problemas sociales que aquejan a los habitantes de los sectores más desfavorecidos de la ciudad y provincia de Esmeraldas. Y para ello han ejecutado una serie de acciones de apoyo a la comunidad. Uno de ellos, quizás el más importante en estos tiempos de pandemia, es el Banco de Alimentos. Para contarnos más de su visión y de los desafíos que enfrentan, tomará la palabra el padre Silvino Mina, sacerdote diocesano, quien creó esta fundación en julio de 1992. El padre Silvino, quien actualmente es vicario general de la Iglesia de Esmeraldas, tiene como lema: que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Siempre ha buscado ser amigo y guía de su comunidad. Además, tiene la clara misión de ayudar a los más necesitados, ser voz de los que no tienen voz, de aquellos a los que la sociedad ha silenciado. Gracias, padre Silvino, por acompañarnos esta noche. Le doy la palabra. Bienvenido. Gracias y buenas noches a todos y a todas. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este momento tan especial que nos permiten, que nos dan la oportunidad, que gracias a Dios estamos aquí para poder expresar también lo que sentimos, lo que hemos sentido, lo que seguimos sintiendo desde hace muchos años. Son 38 años de vida sacerdotal. Mis estudios hice en Quito, mis estudios teológicos, filosóficos, teológicos. Y desde que fui ordenado sacerdote, yo sentí dentro de mí que era necesario no quedarse en el púlpito solamente. Por ello, para este encuentro, quiero pedirle a Dios que siga bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a los ecuatorianos, a aquellos y aquellas que piensan en el bien para los demás, que comparten su tiempo, sus recursos, su inteligencia, pensando en los demás. Pido a Dios que nos bendiga en este encuentro, que es muy importante, que lo tengamos presente al Dios de todos nosotros, ¿cierto? Sí, Fundación Amiga es fruto de una experiencia vivida muy fuerte de este sacerdote, en que cuando era párroco de la catedral, en los años 80, nacen las pandillas juveniles. Y créanme que esto marcó de alguna manera mi vida sacerdotal, ver morir a tantos jóvenes, a tantos muchachos en esos años. Y yo estaba involucrado en los barrios marginales constantemente con esta gente. Y llegó un momento que la simple palabra ya no decía nada para estos muchachos. Y sentí dentro de mí que con un grupo grande de amigos, con Ricardo y otros amigos de Quito, sentimos de hacer algo concreto para estos muchachos. Es ahí que nace la idea de crear Fundación Amiga y también de hacer estos talleres que son los primeros que van haciendo dentro de la obra Carpintería y Metal Mecánica, y luego a la par nace también la escuela de fútbol, donde pudimos tener tantos muchachos y muchachas y fuimos haciéndonos amigos y trabajando con ellos para sacarlos del rol de las pandillas. Claro, ustedes comprenderán que unos se salvaron, no todos se salvaron, siempre es difícil de tener que tratar con ese tipo de jóvenes o de personas. Pero la experiencia es que
muchísimos jóvenes pudieron adherirse o fueron a la Fundación Amiga, a los talleres de metalmecánica, carpintería, la escuela de fútbol, y hoy son algunos profesionales, algunos que están con familia, otros que están, unos que han estudiado. O sea, encontraron ellos en esa fundación, en la fundación, una oportunidad para un cambio de vida. Y esto nos hace, créanme, contentos a todos nosotros y nos permite seguir luchando y trabajando por tantas personas que necesitan, tantos jóvenes, tantos niños. De esa manera se ha ido desarrollando todo el proyecto de Fundación Amiga, mano a mano, que pasaban los años, y se fue concretizando lo que nos ha dicho en este momento ese extracto pequeño de Fundación Amiga que hemos podido escuchar nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el deseo, el sueño de continuar haciendo el bien, de continuar pasando por la vida haciendo el bien? No. En este momento de dificultad que vive todo el país, hemos sentido cómo la mano amiga se sigue desarrollando, se sigue abriendo para muchas personas. Ricardo hablará del Banco de Alimentos. Yo me quiero centrar solamente en los proyectos que han ido creciendo en Fundación Amiga, que ya me he escuchado. Y quiero agradecer profundamente a tantos y a tantas personas que, conociendo esta obra, se han hecho solidarios con nosotros, solidarios con los esmeraldeños, solidarios para poder seguir ayudando a tantos hombres y mujeres de nuestro pueblo. A tal punto que en la obra de la mujer no estamos ya solos, sino con una congregación de monjitas que llevan adelante todo el proyecto de la mujer, con la guardería, el inicial que tenemos allá, es un centro bastante grande. Se han ido sumando otras personas alrededor de este servidor para ir adelante con esta obra de la Fundación Amiga, ¿no? Y por lo tanto yo estoy contento, estoy seguro que si seguimos orando y pidiendo a Dios, la gracia y la ayuda van a seguir llegando. Y cómo no agradecer en este momento a nuestro querido Javier Villacista, amigo que queremos tanto, y a todos los que forman este grande proyecto, esta grande empresa, ¿no? Por tomarnos en cuenta, por permitirnos llegar hasta ustedes, para seguir haciendo el bien. Por lo tanto, gracias de todo corazón. Fundación Amiga está allí a la vista de todos. Podemos muy bien ver todo su desarrollo que ha ido haciendo en Esmeraldas. Y repito, gracias también a buenos profesionales que se han ido sumando a esta obra. Ánimo, gracias por todo. ¿Alguna pregunta? Estamos dispuestos a contestarla, ¿de acuerdo? Gracias, Padre Silvino. Más adelante, al final de la presentación, recibiremos también preguntas, comentarios. Con mucho gusto. A continuación presentamos a Ricardo Batioja, licenciado en Ciencias Administrativas y actual gerente de la Fundación Amiga e impulsor de todos los proyectos de la Fundación, que nos viene a compartir la labor del Banco de Alimentos. Adelante, Ricardo. Bien, buenas noches con todos los amigos que nos siguen por este medio. Yo creo que Padre Silvino ha sido muy concreto en explicar las diferentes actividades que Fundación Amiga viene realizando ya desde hace 28 años. Me centro en el proyecto Banco de Alimentos. Banco de Alimentos es otro sueño que se está haciendo realidad gracias a la colaboración de muchas personas de buen corazón, solidarias con la problemática de Esmeralda y no solo. Pero este es un sueño de justamente Padre Silvino, que ya lo hemos venido trabajando y gracias a Dios se empieza a concretar. Yo quisiera presentarles algunos datos estadísticos que nos van a justificar el porqué de la creación del Banco de Alimentos en Esmeraldas. ¿Podría dar paso a la presentación? Sí, adelante, Ricardo. Muy bien. Entonces, el Banco de Alimentos es una grande red a disposición de los más pobres. Es decir, estamos tratando de traer el Evangelio, ponerlo en práctica para los más necesitados. Hablamos de la pérdida y el desperdicio de alimentos en el mundo. Y esto nos lleva
es uno de los motivos que nos lleva a abrir el Banco de Alimentos Esmeraldas. Tenemos 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician al año. Es decir, 1/3 de los alimentos que se producen se desperdician. Esto, hablando en términos monetarios, significa 990.000 millones de dólares al año a nivel del mundo. Estos son fuentes de la FAO. El absurdo del desperdicio de alimentos se evidencia en 821 millones de personas que sufren hambre crónica. Es decir, 1 de cada 9 personas. Si nosotros juntamos todas estas personas, ocuparían toda la América Latina. Son cifras que dan mucho terror. En América Latina, cada persona desperdicia un promedio de 223 kilos al año de alimentos. Ecuador está en la lista de países de América Latina que más desperdician. Es decir, que nos caracterizamos por votar o no lograr realmente ocupar todo lo que se podría ocupar en lo que se refiere a alimentos, ¿no? En Ecuador se desperdician 939.000 toneladas al año. Esto equivale a 334 millones de dólares año. Son cifras muy fuertes con toda la pobreza que existe a nivel no solo del país, sino a nivel mundial. En Esmeraldas, los productos que se desperdician aptos para el consumo humano son mayores a 50 toneladas diarias. Esto es en los centros de abastos, en los supermercados, en los cultivos, en las granjas, porque realmente a veces faltan los caminos vecinales para poder sacar el producto y comercializarlo, y esto más o menos equivale a 50 toneladas al día que desperdiciamos. Y esto no se justifica porque el 24.5% de los ecuatorianos viven en condiciones de pobreza y el 41.7% en una pobreza extrema, es decir, en indigencia. El problema del hambre no se debe a la falta de alimentos, sino a una distribución incorrecta. Ese es el problema más grave, la distribución incorrecta de los alimentos. El banco de alimentos o los bancos de alimentos que existen a nivel del mundo. ¿Qué hacemos? Nosotros recuperamos alimentos donados por distintas fuentes, empresas, centros de abastos, supermercados y centros de distribución. Luego llegan a nuestro centro y realizamos la selección, se clasifica y se almacenan los alimentos. Este trabajo se lo hace con la mayor parte con voluntarios y justamente tenemos la posibilidad de contar con nuestros alumnos de la unidad educativa que nos permiten pues enriquecer este voluntariado y muchos amigos más e inclusive nuestros colaboradores. Luego el Banco de Alimentos entrega a instituciones, a grupos barriales, a líderes barriales. Es decir, nosotros no entregamos una distribución al singular beneficiario, sino más bien tratamos de coordinar con los GAP parroquiales, con los líderes barriales, con nuestro personal que llega hacia los barrios para la distribución correcta. Nuestro objetivo es combatir el hambre y la desnutrición de las personas de escasos recursos de la provincia de Esmeraldas, evitando el desperdicio de alimentos a través de la recolección, procesamiento y redistribución de los mismos. Como ustedes podrán ver, allí tenemos algunos de nuestros beneficiarios en algunas de nuestras parroquias y recintos. ¿Cómo recuperamos estos alimentos donados? La gestión de donaciones de empresas, negocios y grandes cadenas de distribución. Visitamos o a través de solicitudes, a través de
correos electrónicos, presentamos nuestras solicitudes o concertamos una cita con los grandes gerentes o responsables de estas cadenas o negocios. Solicitamos la donación de productos que han llegado al final del ciclo de comercialización. Esto es muy importante. El Banco de Alimentos no distribuye productos caducados. Nosotros trabajamos con productos de corta fecha de caducidad, es decir, que están por caducar o tienen desperfectos de sus empaques. ¿De qué se caracterizan nuestros productos o los productos que llegan a nuestro banco de alimentos? Son los que, como decía, están al final de su ciclo de comercialización. Hay volúmenes de existencia que están saliendo o terminando la temporada. Muchos productos que tienen defectos de empaques estéticos y, como decía, la fecha de caducidad próxima. Nosotros vamos con nuestros medios, tenemos la logística, vamos a los centros de abasto, vamos a las diferentes cadenas, recuperamos todos los artículos para luego llevarlo a nuestro centro y seleccionarlos. Como ustedes pueden ver, allí están llegando algunas donaciones. Nuestro personal, pues, lo primero que se controla son las fechas de caducidad y luego se va seleccionando para que prioridad a las fechas más próximas poderlas repartir de inmediato a los beneficiarios. Ahí están nuestras bodegas, pues tenemos la parte de lo que son las bodegas, lo que es la parte del frío y lo que es pues la recolección pues de los artículos y de los productos agrícolas. Luego tenemos el aprovechamiento integral de las frutas, es decir, como contamos con la unidad educativa, con un bachillerato en alimentos, son nuestros alumnos que transforman esta materia prima en productos ya elaborados, como son mermeladas, conservas, panes, galletas. Al igual que jugos, al igual que helados de paila y un sinnúmero de artículos y de productos que los vamos distribuyendo pues a los consumidores finales. Nuestros beneficiarios directos. Como ustedes podrán ver allí, tenemos sacerdotes, responsables de parroquias, tenemos presidentes de juntas parroquiales, tenemos líderes barriales que distribuimos para que ellos, en una forma ordenada, ya identifican los beneficiarios con un elenco bien detallado para poder hacer la distribución pues correcta. Allí también tenemos algunos líderes barriales que entregan en las diferentes zonas y barrios de la provincia y de la ciudad. Tenemos los ancianos, tenemos en algunos recintos, en algunos cantones. ¿Cómo rendimos cuentas a nuestros benefactores y amigos? Principalmente nosotros trabajamos con los indicadores de gestión, es decir, no trabajamos con unidades, sino más bien a través del peso, de kilos donados a organizaciones benéficas o a las personas que a través de los líderes, de los párrocos o de los presidentes de los GAT les distribuimos, y esto le hacemos un informe a cada uno de los beneficiarios, no de los beneficiarios, sino de los benefactores, para que se evidencie el trabajo que llega el producto a su destino final. ¿Qué pasa con los productos que no son aptos para el consumo? Nosotros reciclamos lo que es plástico, lo que es papel, eso lo organizamos, lo podemos comercializar con los recicladores, de manera que son fuentes de financiamiento para poder hacer sostenible el proyecto del Banco de Alimentos. A su vez, el compostaje y como también alimentos para animales y granja. Pero básicamente el mayor porcentaje viene aprovechado. Aquí tenemos una parte del alimento no apto para el consumo
que viene utilizado pues en abonos orgánicos, que esto se hace en alianza con las familias beneficiarias del proyecto SAP Río Verde, financiado por la ONG italiana Terre des Hommes, Tierra de Hombres en español. Con ellos pues organizamos con estas madres de familias que se benefician de este proyecto de escolarización para que ellos hagan sus emprendimientos y puedan organizar los huertos familiares. Estos huertos luego van a abastecer al banco de alimentos para luego ser redistribuidos a las personas más pobres. Asimismo, tenemos que con los estudiantes de los bachilleratos tenemos la cría de aves, también la cría de cerdos, y entonces todo este material o estos artículos, productos inorgánicos, van, no aptos para el consumo, van a favorecer la cría de los cerdos y asimismo de las aves. Todo esto en alianza con los estudiantes de la Unidad Educativa San Daniel Comboni, que como dijo Padre Silvino, es uno de nuestros componentes en educación. Nuestros aliados estratégicos. Como ustedes pueden ver, tenemos el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, la urbanización Villas de Altamontes, Arca Continental, que es la Coca-Cola, Corporación Favorita, la Ruta del Agro, el Banco de Alimentos, que nos están sosteniendo y nos están asesorando para que logremos tener la calificación que se necesita para ser acreditados oficialmente como un banco de alimentos. Case World, que es una empresa de Quito, la Cámara de Comercio de Quito, Nestlé, y el Comité Privado de Crisis de Quito. Estos son por ahora, nuestros colaboradores hacia el Banco de Alimentos. Aquí tenemos para mayor información, ustedes pueden tomar nota, nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos, info@fundacionamiga.org, bancodealimentos@fundacionamiga.org o nuestra página web fundacionamiga.org. Están nuestros teléfonos de la oficina, como referencia está Padre Silvino, estoy yo, y les agradezco por vuestra atención. Estamos para responder cualquier inquietud que tengan ustedes, el público presente. Gracias, estimados. Gracias, Ricardo. Gran labor la que están realizando. En este momento quisiera darle la palabra a Angael Viló. No sé si pudiste solucionar los problemas que teníamos de audio, Angael. No. Seguimos teniendo. ¿Me escuchan? Sí. Sí te escucho, pero un poco bajo. No sé si le puedes subir el volumen. ¿Puedo hablar más fuerte, tal vez? Sí, un poco más fuerte, entonces. ¿Me escuchas mejor? ¿No? ¿Sí? No. O sea, mucho más fuerte o más cerca al micrófono. Intenta, por favor. ¿Así me escuchan? Correcto. Sí. Bueno, entonces voy a hacer lo posible para que mis vecinos me escuchen también, que vean de qué estamos hablando. Buenas noches. Muy buenas noches, Marcela. Buenas noches, Padre Silvino, Ricardo, y muchas gracias por esta presentación, que fue muy estimulante. Yo quiero mencionar unas cositas más que van relacionadas con el tema del derecho a la alimentación. Hace 10 años, perdón, estoy un poquito confundida. Estoy pensando a mi micro en realidad. Hace 10 días, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que en el mundo, este año, y estamos el 18 de junio, ¿no? Este año, en 2020, es posible que unos 49 millones de personas más caigan en la pobreza extrema debido a la crisis de la COVID-19. Se sabe que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria o nutricional va a aumentar rápidamente. Incluso en los países donde los alimentos son abundantes, se ve riesgos de disrupciones en la cadena de suministro de alimentos, y eso es realmente a lo que debemos ser preparados aquí en Ecuador también. Así que debemos actuar ahora, organizarnos como sociedad y ciudadanos para limitar estas brechas.
Desde la Ruta del Agro estamos muy comprometidos con la salud y el bienestar de los productores, sí, pero de manera más general con las personas del sector rural. El Banco de Alimentos se enmarca totalmente en nuestro objetivo de contribuir a mejorar la salud de las personas vulnerables. Gracias al Banco de Alimentos pueden acceder a alimentos, por supuesto. Diversificar su alimentación es esencial para reforzar la nutrición, tal como lo mencionó Ricardo, y ser más fuerte frente a epidemias como la que estamos viviendo. El Banco de Alimentos se enmarca en el derecho a la alimentación como parte de los derechos humanos. Y ahí quiero decir unas cositas más. Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a una alimentación adecuada comprende aspectos cuantitativos, pero también cualitativos y de aceptabilidad cultural. Aquí estamos en un país diverso, con una diversidad cultural importante, y lo que uno suele comer en su cultura no es lo que el otro va a comer también, entonces tenemos que tomar todo eso en cuenta. Y es importante recordar también que el derecho a la alimentación es económicamente racional. Al reducir el hambre, se promueve el crecimiento económico. Quien tiene seguridad alimentaria es más productivo, se enferma con menos frecuencia, tiende a invertir más en el futuro. Los niños malnutridos pierden en promedio de 15 a un 10% de ingresos en el curso de su vida. Y en otros términos es un factor determinante de la pobreza con las cifras que ya se nos indicaron. Entonces, a través del Banco de Alimentos, no solo se posibilita un mejor acceso a los alimentos, con una mayor diversificación de los mismos, pero esto se acompaña de acciones de información, prevención en términos nutritivos. Y es especialmente importante cuando vemos que los primeros beneficiarios son los grupos etarios más sensibles a la nutrición, las personas mayores, las niñas y los niños. También el Banco de Alimentos es un proyecto integral, sostenible de la economía circular. A través del Banco de Alimentos vemos que nada se pierde, todo se transforma, como lo dijo alguna vez el químico Lavoisier. Es decir, que se busca una producción y un consumo responsables. Las cifras presentadas del desperdicio en Ecuador son realmente alarmantes. Menos si trabajamos para que estos alimentos aún no caducados lleguen a las personas tan numerosas en el país que lo necesitan. Y esto es la razón de ser de los bancos de alimentos, facilitar la redistribución hacia las personas de escasos recursos. Es el origen mismo de los bancos de alimentos. De donde surgió el primer banco de alimentos en Arizona, en Estados Unidos, en los años 60, y después, a partir de los 80, se extendieron por todo el país con el apoyo de las industrias agroalimentarias y de las empresas dentro de la cadena de valor, que colaboraban donando sus excedentes. Y esta idea de organización provocó su expansión prontamente por el resto del mundo. En el mundo hoy son más de 830 bancos de alimentos, cada uno con sus particularidades debidas al propio país donde se implementan. En la crisis económica que acompaña en el planeta la crisis sanitaria, muchos países tuvieron que reforzar sus equipos y convenios para mejorar la seguridad alimentaria de sus habitantes más vulnerables. Y en el contexto actual, con el empobrecimiento que está viviendo el pueblo ecuatoriano, los bancos de alimentos son más que nunca necesarios. Existe también un proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables. Y entonces creo que es nuestro deber como ciudadanos estar atentos a este proyecto de ley y darle realza. Y finalmente, quiero decir que para mí este proyecto es ante todo un proyecto necesario para los beneficiarios, por supuesto, que reciben los productos alimenticios, pero también para finalmente los distribuidores
que sabrán finalmente qué hacer con los productos invendibles y necesario, por supuesto, para el planeta. Lo que se espera, yo creo, ahora a la vez es que el proyecto sea más conocido, porque creo que una vez que alguien lo conoce, quiere participar de eso, para poder recuperar entonces más alimentos a punto de ser desperdiciados, y que esta iniciativa sea replicada en todo el país. Sé que eso no es el tema de hoy, pero hay que pensar a eso. También me gustaría hacer una pregunta que tal vez se responderá después. Existen varios bancos de alimentos en Ecuador, pero pocos en realidad, de lo que entiendo. Entonces, quisiera saber si existe una red nacional de estos bancos de alimentos, y si es el caso, cómo los bancos de alimentos se conectan, crean sinergias justamente para lograr estos mismos objetivos, porque finalmente me imagino que, bueno, la unión es la fuerza, ¿no? Entonces, seguramente eso también, esta unión que puede favorecer esta ley y todos los otros apoyos que se puede recibir. Eso es todo. Sí, continuemos de pronto con la intervención de Javier y al final hacemos las preguntas. Pero gracias, Anne, valiosa tu colaboración. Le doy el paso en este momento a Javier Villasís, gerente de Agropaís y principal impulsor de la Ruta del Agro. Javier. Buenas noches con todos, a quienes nos escuchan desde las diferentes plataformas informáticas. Gracias a Dios tenemos estas herramientas y se puede conocer estas lindas noticias de las cosas que se hacen en el país y que de verdad importan. Gracias al padre Silvino, realmente es un ejemplo de que no solo hay que orar, sino también actuar. Un ejemplo de fe combinado con acción, que es lo que produce el cambio real y profundo en nuestras sociedades, y es lo que se necesita en este momento fundamentalmente. Felicitaciones a Ricardo por el liderazgo del proyecto, muy bien estructurado. Y bueno, gracias al equipo de Ruta del Agro por su apoyo. Hay gente que está detrás de cámaras y apoyando también. Yo quiero resaltar al equipo de Ruta del Agro, a Angael, a Marcela, a Paul Grech, al resto del equipo, quienes trabajan voluntariamente por esta iniciativa que hace 40 días exactamente lancé en una plataforma similar, y empezó a tomar bastante dinamismo con muchísimos voluntarios. Hay más de 600 voluntarios, muchas empresas, instituciones de todo tipo a las que me voy a referir en este momento. Pero bueno, este proyecto, y como decía Angael y como ustedes lo pueden ver, es un proyecto que se justifica por sí mismo. No es necesario tampoco muchas explicaciones. Cuando hicimos nosotros el planteamiento inicial de Ruta del Agro, analizamos que hay un problema principal y primario y básico ante toda esta pandemia y ante la situación, que es el tema de seguridad alimentaria. Vimos lo que había pasado en otras pandemias, en otros momentos de la historia, y lo que no se puede romper son las cadenas agroalimentarias, y obviamente precautelar la salud de los agricultores como prioridad y precautelar que nuestras sociedades tengan disponibilidad de alimentos. Esta es la piedra angular de la Ruta del Agro, y de ahí se derivan otro montón de aristas de trabajo interesantes y con mucho dinamismo. Hay una mesa de emprendimiento, hay una mesa, un foro económico, una plataforma económica que está haciendo proyectos. Pero de fondo, el tema de seguridad alimentaria es realmente lo más importante. Nosotros defendemos que un agricultor está a igual o a más nivel que un médico, porque tal vez podamos vivir sin vacunas, pero sin comida no vamos a poder vivir más de 2 días. Y realmente hasta el momento se está sintiendo ya. Nosotros habíamos previsto, no como algo que quisiéramos que suceda, pero como algo inminente que podría suceder, que es el aumento de los precios de los alimentos, la falla en las cadenas estructurales de alimentos, y lo estamos viviendo en algunos productos primarios. Toda esta crisis económica que nosotros sentimos en las ciudades, de personas que pierden su empleo, de empresas que quiebran, termina afectando primero a los más vulnerables, a la base de la pirámide social, quienes no tienen opciones. Tal vez las personas de la ciudad que se quedan sin trabajo tienen una tarjeta de crédito, tienen una opción de un familiar, pueden conseguir recursos. La base de la pirámide no. Empieza un efecto dominó y ellos se quedan sin comida, y lo estamos viendo en diferentes poblaciones vulnerables, de Esmeraldas en el norte,
en zonas amazónicas, en los quintiles más complicados de pobreza, ya hay hambre. Y esto no se estaba viendo. Y no solo pasa en Ecuador, pasa en toda Latinoamérica. Estamos viendo, lo decía Ricardo, lo decían Gael, hay cifras alarmantes que se están dando y no queremos ser apocalípticos, pero hay que preocuparse de esto y no es una preocupación de un grupo, ni una preocupación del gobierno, ni una preocupación del padre Silvino, es una preocupación nacional en que todos debemos ser conscientes porque si la seguridad alimentaria se quiebra, lo que viene luego es violencia, lo que viene es delincuencia, otros niveles de problema, a los que ni siquiera hemos estado nosotros expuestos nunca. Tenemos que ser conscientes que estamos viviendo la crisis más grande de la historia de la humanidad. Y este tipo de proyectos, este banco de alimentos debería tener, pero sin lugar a dudas, una réplica en cada provincia. La cifra, decía Ricardo, da terror. Y comparto con esto, da terror. 330 millones de dólares votados cada año. Da terror y da ganas de llorar, ¿no? Porque uno no entiende cómo pasan estas cosas en nuestra sociedad. Y es lo que sucede y es lo que nos tiene así. Y esto es lo que hay que parar. Entonces, ¿cómo parar? Con cosas clarísimas como la que acaba de mostrar Ricardo y con cosas estructuradas, transparentes, reales, para darle de comer, que es lo más elemental, es algo bíblico, el Padre lo menciona en el Evangelio siempre. Es lo básico, ¿no? Si tienen hambre nuestros vecinos, si tienen hambre nuestros conciudadanos, hay que darles de comer y por lo menos no botar la comida. Entonces, este es el concepto que estamos tratando de rescatar acá. Se está empezando este proyecto. Hemos pedido apoyo a la GIZ, se ha presentado un proyecto. Hago un llamado a toda la Cancillería y los equipos de la cooperación alemana que han recibido este proyecto, que lo analicen de manera seria, que es un primer apoyo. Obviamente se podrán generar más. Hago un llamado también a la AME, a la Asociación de Municipios del Ecuador, que está vinculada a Ruta del Agro. Necesitamos el apoyo para replicar este mensaje y esta noticia. Al CONGOPE, la plataforma donde están reunidos todas las prefecturas del Ecuador, también. Este es un ejemplo, este es un proyecto modelo que tiene que ser robustecido de inmediato, pero también tiene que ser replicado a lo largo y ancho del país. Hago un llamado a las empresas, el sinnúmero de empresas que están vinculadas con nosotros, a Pronaca, Cervecería Nacional, Agripac, todas las empresas agrícolas que están con nosotros trabajando. Quisiera que este mensaje se replique y llegue este proyecto del Banco de Alimentos y la necesidad que tienen no solo Esmeraldas, que es una provincia donde si nos ponemos a analizar en términos de problemas socioeconómicos, es una provincia complicadísima, una provincia golpeada permanentemente por todos los males sociales que los conocen ustedes. Y ahora mucho más, pues con esta pandemia se revelan todos esos males sociales y tenemos unas circunstancias críticas en nuestras poblaciones que ya están sufriendo hambre. Entonces, este llamado lo hago de manera muy, muy profunda y enfática y quisiera que se replique esta charla, la compartan en la mayor cantidad de plataformas para que el Ecuador entero entienda de la importancia de esto. Nosotros normalmente estamos criticando al gobierno, yo soy uno de los críticos, sin embargo, acá estamos votando comida, no está votando el gobierno. Están votando las empresas, están votando los restaurantes, están votando los mercados, están votando las cadenas logísticas, las empresas de transporte. Todo el mundo está votando comida. Y eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de nosotros. Entonces, tenemos que hacer una conciencia sobre esto y conectarnos con un proyecto como este. Entonces, nuevamente, felicitaciones y gracias, Padre, gracias al equipo de Fundación Amiga. Pero debemos hacer un par en nuestra sociedad y regresar a ver este tipo de cosas con conciencia. Tenemos todavía cuarentena. Acá en Quito nos acaban creo que ya vamos a volver a la cuarentena con semáforo rojo. Tenemos tiempo para reflexionar sobre esto, pero ya no mucho. Ya ahorita tenemos que actuar y poner nuestras manos a la obra para poder ayudar a este tipo de iniciativas. Yo creo que están de más las palabras de justificación. Ya realmente hay que hacer algo para dar de comer a la gente más vulnerable, que en este momento no solo es que no tiene trabajo, sino que no tiene ni siquiera acceso a alimentos básicos. Entonces, muchísimas gracias al equipo y bueno, creo que lo siguiente es darle apertura a preguntas y respuestas para Ricardo y el Padre que nos instruyan, empezando por la pregunta de Anne, que era si existe alguna red que los aliaba a todos. Muchas gracias. Red nacional de estos bancos de alimentos, si es el caso, ¿cómo los bancos de alimentos se conectan? ¿Crean sinergias? Eso preguntaba.
Padre, está con el micrófono apagado. El micrófono, padre. ¿No escuchaste, Ricardo? ¿Puedo repetir? No, yo escuché, el padre tiene el micrófono cerrado y está hablando. Ricardo, Padre, ya le puse para que active el micrófono. Ya. En la pantalla le tiene que aparecer. Paul no le puede activar. No, le mandé la solicitud para que lo active. Nos escucha, padre Silvino, en la pantalla. Debe de clicar allí. Allí está bien, ya. Ya Ahora, escuchamos. perfecto. Ya se estaba poniendo bravo el padre, cuidado. Ya. No, yo quería responder, también Ricardo, si ha consultado a alguien, puede también responder la pregunta de Agne. Por lo que yo conozco, los bancos de alimentos del Ecuador están, creo, iniciándose en el país. Conozco que hay en Guayaquil. Guayaquil ha ayudado a que nazca el Banco de Alimentos en Cuenca, creo en La Tacunga y creo también Ambato, creo. Me decía el arzobispo de Guayaquil que han ayudado, pero no hay una red, según lo que yo veo, no estamos conectados sinceramente como una red todavía en el Ecuador. Y tal vez sería el momento para que emprendamos algo también nosotros, Ricardo, desde Agropaís y nosotros frente a esta pregunta que nos hacían. Pero no creo que haya una conexión todavía de los bancos de alimentos del país. Sí, justamente corroboro un poquito sobre aquello. Bueno, los bancos de alimentos deben de ser certificados por un organismo internacional, como explicaba Agne. El Banco de Alimentos de Quito ha sido realmente un sostén para nosotros para poder emprender en esta iniciativa. Estamos trabajando con ellos, articulando algunas acciones. De hecho, ellos nos apoyan también con alimentos y aprovechamos para agradecer por este medio a la persona de la ingeniera Alicia Guevara, quien es la que dirige el Banco de Alimentos en Quito y quien nos está ayudando también para llevar adelante esta iniciativa. Gracias. Excelente iniciativa, dice un mensaje más. ¿De qué manera se puede colaborar para ir consolidando el banco? ¿O qué necesidades actuales tiene? Padre. Ricardo, siga. Bien, como todo al inicio, pues no es tan fácil. Nosotros, pues con nuestros propios medios hemos logrado adecuar los ambientes para poder dar un servicio pues de calidad a nuestros beneficiarios, cumpliendo con todas las normas y las buenas prácticas de manufactura. Pero también es cierto, pues, el inicio necesitamos algunos implementos. Como ustedes pueden haber observado, nuestro camioncito ya tiene muchos años y, bueno, tenemos que trabajar para tratar de mejorar allí y dar una logística como se debe, pero ahí estamos avanzando. Pero por ahora también necesitamos de que muchas otras cadenas de distribución se unan a esta iniciativa para poder fortalecer en lo que a productos se refiere, porque tenemos muchísimas solicitudes, pero en cambio el abastecimiento aún no tenemos consolidado como para atender todas las necesidades y todas las solicitudes que nos llegan a diario. Entonces necesitamos de estas manos solidarias, de estas instituciones, de estos supermercados que puedan, y no solo, comerciantes que puedan colaborar con esta iniciativa. Y yo diría un poquito más, querido Ricardo y queridos amigos, conociendo la provincia de Esmeraldas. Esmeralda no tiene grandes empresas, no tiene grandes centros comerciales. Entonces no es tan fácil sostener un banco de alimentos sin instituciones, sin empresas, sin manos que nos ayuden a sostener el banco de alimentos. Es más la necesidad que tiene la gente que lo que nosotros podamos dar desde Esmeraldas o adquirir desde Esmeraldas para poder sostener solo el banco de alimentos. Es muy importante esta parte de aquí, por favor. Claro.
Vamos a... Discúlpeme, Arcela, algo digno de reconocer. Están haciendo esta iniciativa, pero también están haciendo la reciprocidad de los beneficiarios. Porque, te pongo un ejemplo, o les pongo un ejemplo, el recinto Tatica no solo recibe kit de alimentos, sino que ellos también, de lo que producen, plátano, limón, naranja, papaya, ellos traen al banco de alimentos como en forma de trueque para también beneficiar a muchas más personas. Entonces, es importante esta actividad que están haciendo, ¿no? De intercambio. Creo que es importante, brevemente, solamente díganos el número de contacto, porque las personas que quieren ayudar y que nos están viendo deben saber cómo contactarlos. Me repite el número, estaba en la presentación, pero ¿lo puede decir otra vez? Sí, tenemos el 09-599-86053, que ese es mi número, o también el de Padre Silvino, 09-9449-1792, Padre Silvino. Y el teléfono convencional de nuestras oficinas es el 062-757-073. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué rango de acción tiene la distribución de alimentos? ¿Solamente en el cantón de Esmeraldas o llega a otros cantones? No, bueno, Bien, nosotros estamos cubriendo prácticamente la provincia de Esmeraldas. Hemos atendido desde Canandé, en el cantón Quinindé, hacia el norte Chontaduro, Río Verde, Tachina, para el sur, Atacames. Bueno, estamos en el radio de acción de la provincia realmente. A través de los párrocos, de las parroquias rurales y a través del vicariato, pues en la persona de Padre Silvino, también pues él comunica a sus párrocos y ellos también están siendo beneficiados pues de este banco de alimentos. Tenemos también una pregunta que dice, ¿en cuánto contribuye el Banco de Alimentos a superar el racismo que ahora se ha resaltado tanto en el mundo y en el Ecuador? Silvino. Es importante esta pregunta, muy importante. Esmeralda todavía vive la comunión. No hay una gran dificultad para encontrarnos y para compartir lo que tenemos. Perdónenme que les diga, no tenemos un gran problema frente a esta problemática que puede ser que esté en el país, pero no tanto en Esmeralda, disculparán. Ok, y bueno, es importante. Tenemos personas que envían saludos y felicitaciones desde la Carita de Dios, vocero de bares escolares, Milton Encarnación. Felicitaciones, Padre Silvino y Ricardo, Dios los bendiga. Esto lo envía Luis Hinojosa. Alexandra Bermúdez también saluda. Cristian López dice, una vez entregados los kits de alimentos, ¿hacen algún seguimiento? Esa es la pregunta que hace Cristian Delgado. Perfecto. Justamente para darle una continuidad y en el tiempo, digamos, una sostenibilidad en el tiempo, tenemos nuestro equipo, que tenemos prácticamente una visitadora social que hace cabeza en lo que se refiere al equipo de distribución, y tenemos todo tabulado, todo ordenado, y tenemos una psicóloga clínica que hace parte de nuestro proyecto, tenemos una doctora en medicina que hace parte de nuestro proyecto, tenemos nuestros promotores sociales que en coordinación con el proyecto de la ONG Terre des Hommes Italia nos colaboran pues en esta también distribución y tabulación de todas las estadísticas que necesitamos demostrar a los benefactores el bien que estamos haciendo. Ok. Dice, ¿cómo hace el agricultor que quiere dar productos? ¿Debe llenar algún formulario? ¿Dónde? Bueno, nosotros en nuestra página web, en los próximos días ya estará toda la información necesaria en cuanto al banco de alimentos,
pero ahí están nuestros teléfonos que nos pueden contactar. Nosotros a través de los correos les enviamos un formato que ya tenemos definido para que los que quieran beneficiarse pues presentan la solicitud, viene analizada en nuestra organización y damos respuesta de acuerdo al stock de productos que mantengamos. Bueno, aquí, lo que dice el agricultor es que quiere dar productos. Quiere dar productos. Sí, nos pueden contactar y seguramente, como decía, lo que ya están haciendo en el recinto Tetica, se puede hacer una reciprocidad, digamos, un compartir con los agricultores. Nos traen la fruta, nos traen los productos y asimismo podemos beneficiarles con kit de alimentos para beneficiar pues, los sectores a los cuales pertenecen. Cristian López dice, ¿atienden a la población solo local o a personas en situación de movilidad? Realmente estamos abiertos a todas las necesidades que existen, pero lógicamente, como decía inicialmente, trabajamos a través de las instituciones de carácter social, los líderes barriales, los presidentes sí, de los GAT parroquiales, y ellos seguramente cada uno en territorio identifican las necesidades y la presencia de estos hermanos, sobre todo de la población venezolana, que existe un gran número, y se pueden beneficiar. Pero eso lo hacen los líderes barriales o los presidentes de los GAT parroquiales y así sucesivamente. Tenemos algunas preguntas. Así que, las razones que dice, ¿qué impacto ha tenido en estas pocas semanas? ¿Se puede decir que pueden resolver el hambre una vez a la semana de las familias más necesitadas? Bueno, nosotros quisiéramos saciar el hambre no solo una vez a la semana, quisiéramos atacar la desnutrición de nuestros niños y para aquello no se habla de semanas, se habla de días, pero todo depende, repito, de la mano bondadosa de los benefactores y de los productos que nos llegan para ser redistribuidos. Dice, los beneficiarios solo son las familias que se encuentran ubicadas en el quintil 1 o quintil 2 o las familias que se encuentran en situación creo que se refería más a los... Sí, realmente se toman muy en cuenta los quintiles de pobrezas, pero a veces hay personas que no están NN, no están identificadas ni siquiera. No existen en una base de datos, pero más sin embargo nuestro personal, nuestros promotores los tienen bien identificados y son beneficiados igualmente. Pero realmente tomamos muy en cuenta los quintiles de pobreza. Nos quieren hacer una pregunta desde la Amazonía, Paul, dándole el audio a Edward Franklin Charupi, que quiere hacernos una pregunta. Buenas noches. Paul, por favor, habilita a... Sí, está ya habilitado. Ya puede Hola, hablar. estoy acá. Buenas noches, Edward. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Yo soy comunicador indígena de la Amazonía y quizás también compartí un mensaje desde las nacionalidades y pueblos indígenas que están en el momento más crítico, podríamos decir, el punto que está llegando casi al punto más alto de esta pandemia. Lo que tengo es plantear de un poco, no se confía en los gobiernos autónomos descentralizados y en el gobierno nacional y en sus instituciones del Estado. Pero hay posibilidades de que existan cooperación y coordinación y ciertos alcances con ONGs o con organizaciones como ustedes que puedan apoyar en este momento, de apoyar de una manera más sostenible, puedo decir, en alimentación. Porque les explico que los kits alimentarios están siendo muy politizados. Y entonces te entregan, por ejemplo, básicamente para que se coman entre 5 personas y se terminen en 2, 3 días o 5 días máximo. Y está siendo sujeto de campaña política, de demagogia, de fotos, de pre-campañas y eso no es coherente para el ser humano.
viendo que están en este panel están personas como del espacio de la teología, de la ética y la moral del ser humano, por ejemplo, de Javier Villasís, que está un poco comandando este grupo de la Ruta del Agro. Y lo quería preguntar es a Javier y también a Ricardo, ¿cuál es la posibilidad de ampliar este espacio de apoyo hacia las comunidades indígenas, a los sectores, sobre todo indígenas en la selva amazónica? Ahí hay un equipo de coordinación y cooperación de dirigentes que están haciendo un buen trabajo en toda la región amazónica, en 22 organizaciones indígenas y 15 naciones originarias o nacionalidades indígenas. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería la posibilidad y el alcance de dar sostenibilidad de quizás de kits o no sé cómo de alimentación a los que a los que no pueden salir, a los que no pueden trabajar en este momento? Dicen, nadie salga, que se quede en casa, pero necesitan sostener 2, 3, 4 meses, un buen tiempo moderado que termine este proceso de pandemia. Entonces, ¿cuál sería ese alcance? Sobre todo hablo por los pueblos indígenas de la Amazonía, que es muy crucial en este momento, y tenemos información verídica de lo que está pasando allá, y con esas informaciones les estoy hablando. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Franklin. Bueno, lo primero que se necesita para activar este tipo de cosas son liderazgos. Y bueno, Franklin, tú con tu intervención me supongo que ejerces un liderazgo muy positivo en tu territorio. Acá en Esmeraldas, quien hace este liderazgo y lo ha hecho por 30 años en diferentes obras sociales ha sido el Padre Silvino con su equipo. Yo he tenido la oportunidad de participar inclusive durante una temporada importante en sus proyectos y entiendo que ese liderazgo es lo que consolida las ayudas. Es importante, y lo lanzamos al país este proyecto porque justo tenemos ese objetivo, que se replique. Pero también hay que entender que desde Fundación Amiga las necesidades todavía no están cubiertas de un 100%, diríamos que estamos en un 2%, por ahí, siendo muy generosos. Realmente nos falta todavía un 98% de camino para poder, con ese proyecto de Fundación Amiga para poder solventar las necesidades de la provincia. Y esto no solo tiene que ver con Fundación, sino con las otras instituciones que se sumen. Ahora, ¿cómo nace un proyecto de esta naturaleza en otro lado? Principalmente con el liderazgo, Franklin. La idea sería estar en contacto en este momento, empezar a ver toda tu línea de base, tu problemática, y tenemos una ventaja en la Ruta del Agro. Es un proyecto nacional que articula actores. Hay una gran ventaja que quien lidera esto es la doctora Gael Vilaut, y ella tiene muchísima experiencia en estos territorios que tú acabas de decir. Entonces yo le pido de favor ahorita en Ruta del Agro que tome el contacto con Franklin para empezar a dialogar. No es fácil porque hay recursos limitados, las propias empresas están complicadas, ya dijiste lo del gobierno que para qué ahondarlo, pero al final son necesidades que tienen que revelarse al país y que seguramente con un trabajo en equipo y con la buena fe y la unión del Ecuador se pueden empezar a resolver. Pero es necesario, la ventaja acá de Fundación Amiga es que podemos copiar el modelo. Ya existe un modelo de banco de alimentos. En eso puede colaborar Fundación Amiga, capacitarte y capacitar a todo este territorio en el modelo. ¿Qué puede hacer Ruta del Agro? Ruta del Agro lo que puede hacer es una sinergia de muchos actores para potenciar ese proyecto en tu territorio y para que ese proyecto nazca y se desarrolle. Tenemos que entender una cosa, la pandemia es un problema ahora mismo que se está viendo en este momento sus primeros efectos negativos. El PIB apenas empieza a caer y va a caer hasta fin de año en 11%. Lo hemos dicho en Ruta del Agro, esto quiere decir que nos pega en Ecuador 7 terremotos como el que fue en Manabí. Equivale a 4 feriados bancarios como el que vivimos en el 29. Entonces, esto recién empieza. Lastimosamente es así, esa es la verdad. Acá no podemos ser demasiado optimistas porque la realidad no es tan buena. Pero en este momento sí hay que fundar y hacer los planes, y hay que fundar ese tipo de proyectos, y no solo en la Amazonía. Acá yo mencionaba la Amazonía porque son los dos, yo diría, los extremos de pobreza que se puede ver en el Ecuador. Zonas vulnerables, zonas marginales de Esmeraldas y zonas indígenas amazónicas. Claro, en la Sierra Centro también hay una pobreza muy acendrada, y también tenemos un proyecto ahí. Ojalá se puedan replicar esto más. Gracias, Franklin, por tu comentario. Tengo nuestro compromiso de tomar tu liderazgo en serio y empezar a articular información y Dios quiera pronto un proyecto allá. Sobre ese tema, Ricardo, ¿quisiera acotar algo?
Bueno, realmente Javier fue muy claro en su posición. Estamos al inicio, pero yo creo que estas alianzas como las que estamos realizando con la Ruta del Agro, Agropaís, pueden también ayudar a fortalecer y replicar estas iniciativas pues, a nivel del país. Entonces, estimado Franklin, no pierda las esperanzas. Nosotros, cuenta con nosotros, somos tus amigos, estamos abiertos a cualquier sugerencia, pero como decía Javier, se necesita un liderazgo y yo creo que Franklin puede tomar bien el camino para iniciar esto, ¿ok? Ok, continuamos con las preguntas. Alexandra Bermúdez dice, ¿tendrá algún costo simbólico la entrega de alimentos para las organizaciones que realicen la solicitud? Bueno, el Banco de Alimentos se caracteriza por la gratuidad. Nosotros no podemos comercializar los productos que las grandes cadenas nos donan para ser redistribuidos. Pero como dije antes, nace una reciprocidad, una economía de comunión, donde los beneficiarios que puedan también aportar al Banco de Alimentos con lo mínimo que pueda ser algún producto que tengan de más en casa, o si son campesinos, algún producto agrícola, para poder hacer, digamos así, un trueque. Pero no existe la comercialización directa en términos monetarios. Esta es una pregunta que creo que yo estaba más dirigida a la de Ruta del Agro, de Luis Batioja, que dice, ¿cómo podría articularse una red de comercialización para que los agricultores de Esmeraldas que producen, pero los intermediarios son los que se llevan las ganancias? Sí, justamente Javier nombraba un poquito el proyecto que hemos presentado a la GIZ, y ese es un proyecto prácticamente productivo, que es una reactivación económica post-COVID, y allí están pues establecidos los parámetros para crear un comercio justo, una comercialización de productos para beneficiar a los agricultores específicamente del Cantón Río Verde y sus alrededores. Entonces, garantizar el precio justo a los agricultores y también capacitarles, ayudarles a fortalecerse en lo que es la asociatividad, y por ende se creará una cadena de comercialización. También tenemos un saludo de parte de la FEU Esmeraldas, Federación de Estudiantes Universitarios. Les enviamos un saludo y felicitaciones por el taller al amigo Ricardo y al padre Silvino. Iván Hidalgo dice, buenas noches, les saluda Iván Hidalgo. Con esta fantástica iniciativa también llegan al crear viviendas a esas familias a las que alimentan. ¿Sí, no? Tienen un proyecto. Sí, bueno, tenemos un proyecto, una urbanización, Villas de Altamontes, que se constituye pues en 160 unidades habitacionales. Actualmente estamos en un 60-70% del desarrollo del proyecto. Ya viven efectivamente alrededor de 85 familias en la urbanización. Es un proyecto netamente productivo, con la finalidad de que los recursos o las ganancias, las utilidades, puedan ser reinvertidas en la obra social de Fundación Amiga. Entonces, también es importante decir que quien adquiere una vivienda en Villas de Altamontes está colaborando no solo con la iniciativa del Banco de Alimentos, sino con cada uno de los componentes que tiene Fundación Amiga. La verdad es que queremos agradecerles porque ha sido una excelente exposición y ha causado mucho interés también. Hay algunos comentarios en Facebook. Saludos, felicitaciones. Nelson Tigre Santos dice aquí presente Nelson Santos, coordinador del Comité Pro Mejoras del Recinto Tatica, Parroquia San Mateo, Cantón Esmeraldas. La labor fecunda de la Fundación Amiga trasciende fronteras. Ahora serán beneficiarios niños y jóvenes con una computadora e internet, haciendo más fácil la educación, además del troque de alimentos, del campo con víveres, y hermanando el sector rural con la ciudad. Yori Ferrazzi dice, muy interesante la presentación, gracias. Los gastos operativos de un banco de alimentos son normalmente altos. Me parece fundamental el rol de voluntarios, por un lado, y de los alumnos del bachillerato del Colegio San Daniel Comboni. Sin embargo, deben haber más costos de recolección de alimentos, de movilidad, de electricidad para las celdas frigoríficas, etc.
¿Cómo están planificando cubrir esos costos? Bueno, nosotros normalmente trabajamos tocando puertas amigas y también, como decía, tenemos algunos emprendimientos productivos que queremos que su finalidad sea financiar la obra social. Proyectos productivos, netamente productivos, y proyectos sociales que tendrán que ser sostenidos con los proyectos productivos. Pero también hay muchas manos amigas, hay muchos organismos a los cuales estamos tocando puertas y presentando proyectos para poder complementar todo lo que es la infraestructura adecuada para un banco de alimentos. No solo en infraestructura, sino en equipamiento también. Entonces, la idea es poder consolidar esto a través de toda esta autogestión. Tenemos a alguien que está aquí en el Zoom que quiere tomar la palabra, Sara Mora. Yo creo que esto sería ya la intervención final. Sara, te escuchamos. Paul, por favor, dale el audio. Sí, ya está. Hola, Sara. Por favor, prende tu micrófono. Sara. Creo que no nos está escuchando. Sara. No era culpa del padre Silvino, entonces era culpa del sistema. Bueno, Luis Hinojosa dice que... Yo quiero agradecer nuevamente, padre, y a todo el equipo, e invitar a que esto no quede nada más en una transmisión, webinar por internet y que quede en una bonita intención. Quiero invitarles a que esto realmente sea un momento de reflexión para ayudar. ¿Cómo ayudar? Hay diferentes formas. Con él ya tienen los datos, hay muchas formas, así sea con $5, $10, lo que sea sirve en este momento, porque tenemos que cubrir un mensaje, un problema muy, muy profundo, que estamos bastante lejos todavía de encontrar una solución global, ¿no? Pero bueno, hay que empezar y esa es la idea de este webinar, de empezar a hacerlo. Y muchísimas gracias a todos esta noche. Ha sido muy, muy emocionante ver este proyecto ya publicado a nivel nacional. Gracias a todos. Entonces nos despedimos agradeciéndoles por habernos acompañado y por seguir una vez más la ruta del agro. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Gracias, padre. Muy bien, gracias a todos, ¿ok?